tal estás, Debian? Bien, 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 Soje, gracias a Dios. Muy bien. Pues yo muy bien también aquí, preparado, listo para un nuevo directo contigo Un en nuevo tu sí, galaxia. así mismo, Soje. Mira, de verdad que un gusto volver a estar aquí contigo, compartiendo. He tenido la oportunidad también de ver los otros contactos que has hecho con otras personas. Ha sido bastante, este, y mucho aprendizaje, ¿no? Que se comparte en las conversaciones que haces y eso es bueno, que el tiempo que te tomas para poder compartir estas charlas con las personas. Sí, bueno, porque es algo que me gusta, Debian, es algo que siempre me gustó. Es más, el conocimiento y todo lo que uno aprende, bueno, pues está en los libros, por supuesto, está en la experiencia de la vida, pero luego también está en la charla con los amigos, con los iguales, ¿no? Con compañeros de trabajo, con vecinos, y a mí siempre me gustó charlar, ¿no? Es decir, eso siempre fue algo que es uno de mis grandes divertimentos, la charla. Y si luego se da la casualidad de que además son amigos o personas eh, o yo, que el tema que tocan pues me interesa, pues trato de conversar y darle toda la profundidad que puedo, dentro de que también me gusta hacer las charlas amenas, porque si no es un poco, se vuelven un poco, ¿no? Demasiado encorsetadas, ¿no? Entonces sí, trato de utilizar todo el tiempo que puedo para charlar y para comunicarme con otras personas, porque así yo también aprendo. Esa es la clave, ¿no? Claro. Sabes que bueno, yo te había comentado de un tema que quizás, bueno, para las personas puede ser un tema muy profundo o abstracto o que pueda tener cierta complejidad, ¿no? El tema que vamos a hablar hoy y vamos a tratar, bueno, de hacerlo entretenido, ¿no? Así ameno como tú mismo lo has dicho para que las personas lo puedan también disfrutar tanto como nosotros, ¿no? Que es si el pensamiento, ¿no? Ajá. Es la causa de los problemas de la humanidad. Ya. Bueno, sí, es un tema del que se podría hablar largo y tendido, porque primero habría que ver y definir qué es lo del pensamiento, ¿no? Hay mucha, se dedicó mucho en eso, toda la filosofía analítica. Bueno, hay una filosofía de la mente y de todos los fenómenos psíquicos, digamos, de algún modo, y el pensamiento, entre otros. Sí, el pensamiento puede ser, pero no menos que otras cosas, puede ser la fuente de nuestro sufrimiento. Eso es evidente, ¿no? Porque, bueno, vivimos en sociedades en las que el subjetivismo, es decir, el estarse uno solo, ¿no? Y pensar en uno mismo, esa autorreferencialidad, pues lleva a que a veces el pensamiento te juega malas pasadas, ¿no? Decía Goya que la razón pues crea monstruos. Bueno, pues eso a veces pasa en las sociedades de hoy, donde hay ese individualismo, que por otra parte tiene cosas buenas, evidentemente. Pero sí, el pensamiento pues es una capacidad humana de las más importantes, de las más señalables, ¿no? Y de las que uno puede hacer de ello y aprovecharlo en positivo, pero que también puede jugar malas pasadas y en fin, si solo te basas en el pensar, ¿no? En esa idea de ese Aristóteles, de ese dios aristotélico, ¿no? Del noesis noetos, del dedicarse al pensamiento que se piensa, y no intervienes, no haces, no, pues a lo mejor acabas mal, ¿no? Porque barruntas demasiado, eh, te, te, te fijas demasiado en esa autorreferencialidad y te olvidas un poco del mundo. Y nada, el pensamiento sí, pero el pensamiento puede ser un problema, igual que lo pueden ser las emociones, si no se pueden gobernar, y también son fenómenos
psíquicos, son fenómenos que forman parte de eso que podríamos llamar el universo psíquico del ser humano, ¿no? Sí, está muy interesante lo que comentas también por la cuestión de la individualidad. Tú sabes que la sociedad, ¿no? La sociedad está estructurada de una manera, ¿no? Que ha dividido a la humanidad en clases sociales, ha creado religiones, dogmas, creencias, ¿no? Sí, Y pareciera, ¿no? Que todas estas estructuras o gran parte de las estructuras sociales fueran o hubiesen sido creadas desde el pensamiento, pero vinculado a lo que es la actividad del yo, ¿no? No desconectado del yo, que sería lo que tú mencionas, el ser individualistas, ¿no? Porque entonces creamos un concepto y ese concepto que creamos lo ponemos en la sociedad como, digamos, una religión y dicha religión empieza a dividir a las multitudes. sí. Sí, bueno, a ver, hay un pensador muy actual, creo que se llama Joel Noah o algo así, que tiene un libro muy interesante que se llama Homo Deus. Homo Deus viene más o menos a señalar que el hombre de hoy, en cierto modo, se cree él a sí mismo ya un dios. Es como haber superado unas ciertas etapas de creencias en las religiones, en las que en otras épocas, pues, bueno, los dogmas, las creencias cambiaron, evidentemente, y la religión está muy estudiada como fenómeno, y no es lo mismo las religiones babilónicas o mesopotámicas, que luego las judío-cristianas y luego las actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el hombre se ha convertido un poco casi en un dios para sí mismo, ¿no? Es decir, ese subjetivismo al que nos ha llevado un poco pues toda esta cultura, digamos, del capitalismo, en la que interesa que seamos, digamos, átomos sin órbita, por decirlo de un modo así metafórico, ¿no? Y claro, yo parto de la base de que todo el mundo tiene un ego, un yo, pero si no lo compartes, si no compartes esa realidad psíquica con otras personas, pues al final eres un individuo flotante, un ego diminuto, algo que te puede parecer a ti que estás con ello favoreciéndote, pero lo que estás es engordando un monstruito, un pequeño monstruito, ¿no? Entonces, el ego es importante. Tener esa autoestima, tener esa autorreferencia es importante, pero claro, no es suficiente. Te tienes que tratar de compartir con otros una realidad. Entonces, yo ahí hago, digamos, una especie como no sé, de niveles en los que el ego diminuto, yo solo, el subjetivismo llevado a los máximos extremos, se opone a lo que sería el ego trascendental. No es una idea mía, es una idea de un gran filósofo español, pero bueno, y de otros filósofos, ¿no? El ego trascendental sería algo que trasciende de ti. Y en la medida que te trasciendes, que lo importante no eres solo tú, porque eso interesa al sistema que tú estés, ¿verdad?, solo preocupado por ti, etcétera, etcétera, pues en la medida en que trasciendes, pues completas un poco mejor el desarrollo de tu propio, esa especie de arete que decían los griegos, ¿no? De excelencia que decían los griegos de lo que podría ser un ser humano, una persona, el yo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que deberíamos dedicarnos no solo a nosotros mismos, sin desocuparnos de nosotros, deberíamos de... Entonces, en la medida en que uno, por ejemplo, pues tiene una pareja, crea una familia, traba relaciones con otras personas, en el sentido que sea, porque las relaciones entre las personas son complejas, las hay positivas, negativas, las hay, pero da igual, porque de lo malo también se aprende. Lo que no se puede es esa evitación social, ¿no? Que es, digamos, un síntoma muy tratado por la psiquiatría, esa evitación social, esa evitación de la relación con el otro, etcétera, etcétera, porque por angustia, porque, ¿verdad? Igual tienes miedo. Bueno, pues eso indica un síntoma de debilidad, bajo mi punto de vista, con lo cual yo prefiero, por ejemplo,
estas redes sociales, este instrumento para mí potentísimo, este medio importantísimo, yo lo utilizo precisamente para eso, para relacionarme con personas, a veces en terrenos, digamos, complejos, repito, porque el ser humano es complejo, no solo hace amistades, no solo hace, también puede hacer enemistades, lo puede hacer, pero eso enseña, eso enseña. El problema es meterse en esa cárcel del ego diminuto, de ese átomo sin órbita, que es lo que interesa mucho al sistema, ¿no? Así que, por ejemplo, cosas como las que estás haciendo tú u otros compañeros, pues a mí me agrada mucho verlo en las redes, porque yo disfruto un momento pues, de un contenido, digamos, pues nada, que no tenga demasiado, que no sea muy solvente, me da igual, ¿no? Pero no siempre, no estoy pues, con rollos de memes y cosas así todo el día y venga diversión por diversión. También me gusta hablar y charlar, trabar relaciones de este tipo, ¿no? Como contigo. Por eso yo siempre llamo, y es el espíritu del proyecto, a, a que la forma de pensar, y el pensamiento está un poco, es el centro de este directo, ¿no? Pues que la pongas en correspondencia con otras personas, que hables, aunque sea desde distintas opiniones, distintos sistemas, distintas visiones e ideologías, ¿no? El caso es evitar ese ego diminuto. Vuelvo a recalcarlo. Sí, yo me acuerdo el primer directo que hicimos que tú mencionaste una palabra que siempre me ha quedado, siempre la recuerdo, ¿no? Que era lo que era el trabajo colectivo. Fíjate que esa palabra es interesante porque ahorita que hablamos de este tema, que el pensamiento, ¿no? Mira, genera ideas, ¿no? Analiza, ejecuta, pero nos ha costado mucho que se dé eso del trabajo en colectivo porque como esta actividad de nuestro pensamiento está vinculada, ¿no? A ese yo que ha construido la sociedad, ¿no? O lo ha alimentado, ¿no? Ese yo bajo un condicionamiento de que preocúpate por ti mismo y trata de crear todo lo posible y de avanzar tú mismo o utiliza a las personas que te rodean para tú crecer, pero Sí, primero tú y después el colectivo, ¿no? Yo digo que se nos ha vuelto muy difícil el que esa actividad del pensamiento, ¿no? Desde el yo, que se ha vuelto un condicionamiento, se dé cuenta, ¿no? Nos demos cuenta cuando empezamos a operar desde esa mecánica y nuestro día a día se vuelve eso, ¿no? Pasarle por encima a las demás personas, mira, utilizo a tal, le digo a tal que haga esto, yo hago aquello, pero lo que menos estás pensando es en el colectivo, en el prójimo, te olvidas de todo y lo más curioso es que dentro del sistema social que está esta parte, mira, del humanismo, lo que es la espiritualidad, las religiones y todo eso, que te dicen que deberías de, abrirte a los demás, deberías de dar amor, deberías de apoyar, estar ahí para los demás, pero eso no se cumple, se ha convertido como en un guión muy básico y muy vacío, este, en el cual la sociedad se ha, digamos que perdido, así como si fuera, fíjate, nosotros los seres humanos o la actualidad, la gente disfruta más del meme porque es un entretenimiento que sí. de un tema que le permita a sí mismo darse cuenta de su realidad y cambiar. Bueno, has hecho una especie de correlato muy interesante. Disculpe. Ah, nada, era mi suegra que entraba en el estudio. No, has hecho un correlato muy interesante. Es decir, pero yo creo que eso tiene que ver con uno de los conceptos más complejos, equívocos, eh, que viene siendo un poco a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? El complejo de la felicidad, porque la felicidad funciona algo así como una especie de promesa, ¿no? Y esa promesa es como, tienes que estar siempre bien, tienes que estar siempre disfrutando, tienes que estar... Y yo lo veo un punto,
excesivo de hedonismo, del placer por el placer. Claro que a mí me gusta el placer, evidentemente. Yo no voy ni quiero una sociedad del dolor, ni del sufrimiento, ni del castigo, ni cosas así, ¿no? Pero tampoco quiero una sociedad que se olvide de sí misma a nivel individual y colectivo, porque finalmente somos, pues, aquello que decía Aristóteles, el zoon politikon, somos un animal político. Bueno, político se refería a la polis, claro, a la ciudad. Es decir, somos un animal preocupado, o debemos de serlo, preocupado por la ciudad, por el resto, ¿no? Por la humanidad, aunque es un concepto muy complejo, pero bueno, por los universales, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que esa promesa de felicidad se va, digamos, diluyendo, se vuelve humo, porque no hay posibilidad de una felicidad perpetua, ni de una felicidad eterna. Puede haber momentos muy bonitos, muy hermosos. ¿Qué puede contribuir a que tú seas una persona feliz, para seguir utilizando el término sin gustarme mucho, pero entendiendo que ya está en la filosofía mundana, en boca de todo el mundo, ¿no? ¿Qué puede hacerlo? Pues cuestiones importantes como, bueno, las propias religiones también, es decir, en esa axiología de valores, donde el cuidado del otro y el amor propio también, en primera instancia. Si uno no se ama a sí mismo, difícilmente va a amar a otros. Pero el amor pues, es una gran capacidad del ser humano para... Pero luego está pues, eso, la filosofía, las ciencias, las artes, la cultura, como otras herramientas. Lo que es una pena que en esa especie de promesa de felicidad que han dado los sistemas, especialmente el sistema capitalista, que yo no soy contrario a una buena parte de lo que significa, ¿no? La libertad y cosas de estas, pero finalmente el ser humano está codeterminado, es dependiente también de otros. Es decir, tú naces y naces con unos papás y tus papás te dan unos cuidados, te sacan para adelante. En el caso de los mamíferos, además, por cuestiones filogenéticas consabidas, pues la crianza de los mamíferos dura mucho más que una hormiga, según sale de su huevito, pues ya camina y ya sabe lo que tiene que hacer instintivamente, ¿no? Pero si un mamífero, y en el caso de nosotros que estamos un poco en la escala filogenética de los mamíferos, ahí arriba, ¿no? Somos un poco los más complejos en ese sentido, pues la crianza puede durar 20 años, 30 o toda la vida. Uno se preocupa de los hijos toda la vida. Bueno, pues si tú has dependido de tus padres, has dependido de una escuela que te dio tal, tienes que caer en la cuenta de que evidentemente el saber y la experiencia de la vida tú la necesitas tener, pero también tienes que beber de otras fuentes, de fuentes pasadas, del conocimiento. Tienes que tratar de utilizar los medios de forma positiva, porque si utilizas estos medios solo para hacer memes o solo para ver memes, pues bien, pues te tienen ahí un poco como si fuera, eh, pues eso, una especie de nirvana virtual. ¿No? Llamémoslo así. Te olvidas de ti mismo y de todo el mundo y estás ahí como un, no sé, pues eso, un nirvana en el más sentido de la palabra, ¿no? Esa palabra está muy buena porque es cierto, ¿verdad? Que la gente, yo le comentaba a una amiga en un live que hice la semana pasada que publiqué hace una media hora, que la gente, ¿no? El mundo está, digamos que quiere escapar de la realidad, ¿no? Fíjate, Sí, la sociedad vende esa ilusión de lo que tú mencionas de la aparente felicidad, y en esa aparente felicidad la gente que no ha podido acceder, ¿no? A esa aparente felicidad quiere obtenerla, quiere salir de, de la realidad que tiene, esa realidad en la que, mira, tengo que cuidar a los niños, tengo que trabajar, necesito pagar las claro, facturas, tengo deudas, y la gente ve en internet esas imágenes de las mujeres en los yates, los autos, mira, las islas, las claro, playas, y tú te metes ahí, tú quieres vivir eso, ¿no? Tú quieres salir de esta realidad y quieres ir a ese mundo virtual, y es lo que se está presentando actualmente, se está construyendo una sociedad que, bueno, tiene acceso
a esa felicidad material mundana y otra sociedad que quiere vivirla y vive, digamos que en ese sufrimiento de vivirla, o algunos se lo han tomado tan en serio que interpretan muy bien el vivir de esa apariencia y te dicen, no, mira, yo fui para allá y estuve en tal yate y la gente y personifican muy bien esos personajes, te cuentan unas historias, la gente se ha vuelto habilidosa en estos días para contarte historias que, mira, las cuentan tan bien que tú te las crees. Claro, te cuentan milongas, te cuentan milongas. Prácticamente lo que son sus experiencias también, milongas, porque en el fondo si escarbas un poco, pues son milongas. Cuando una persona es una persona madura, adulta, digamos que tiene experiencia en la vida, pues utiliza todos los medios para el conocimiento, para, en fin, para moverse en esta especie de selva que es el mundo, porque no es fácil, sobre todo cuando toda la carga publicitaria de propaganda, ¿verdad? Pues te está invitando a eso. Incluso a veces se llega a decir, no tienes la felicidad porque no quieres. No eres feliz porque no quieres. Deja de pensar en los problemas. Bueno, eso en parte, porque evidentemente uno en una sociedad donde le es difícil moverse, pues tiene que buscarse medios para evitar aquello que le produce, le genera problemas, ¿no? Si no encuentra un trabajo, si no tiene una buena economía, etcétera, etcétera. Pero esa especie de gran promesa de felicidad que te la están inyectando, inoculando totalmente, pues evidentemente lleva a los individuos a querer perseguirla. Y la realidad es muy tozuda, más tozuda que nuestras cabezas. De tal manera que tú puedes a lo mejor querer conseguirla y el sistema te está invitando a todas horas por... Da igual que sea un anuncio de un helado, da igual que sea un anuncio de un coche, o da igual que sea un anuncio de ropa o de lo que sea. Siempre te está invitando a, oiga usted, sea feliz, sea así, tenga usted un coche, una buena casa, etcétera, etcétera. Al final te frustras y al final es muy probable que te vuelvas como le interesa al sistema. Una persona que al final está eh, apocada, que está acogotada o que finge ser lo que no es. Y que cualquiera de las dos situaciones es triste, porque es frustrante. Ahora, el que se cree que sobrevive mejor haciéndose ver, ¿no? Se compra un carro por encima de sus posibilidades o lo que sea y mira, voy dando pues, la sensación de que soy un tipo poderoso, ¿no? Bueno, pues puedes fingir lo que quieras, pero los poderes ya sabemos dónde están y quién los tiene y desgraciadamente pues la gran mayoría de la población no sé, si yo recuerdo un viaje a Egipto que me asombró mucho, fue una experiencia muy importante en mi vida, que hicimos mi mujer y yo, donde hicimos un pequeño crucero en el Nilo y después echamos unos días en el Cairo, ¿no? En la capital. Bueno, el crucero en el Nilo, el barco hizo varias paradas, dos o tres. Y en una de ellas había un pueblacho pequeño, muy pequeño. Y era curioso porque era un pueblacho, nosotros nos acercamos porque uno de los tripulantes era de ese pueblo precisamente. Y nosotros hicimos amistad, tal, bien, en fin, al cuento. Yo me asombré cuando llego allí y veo pues apenas cuatro casas muy mal hechas de arcilla, de barro, tal, no sé qué, y en muy malas condiciones. Sin embargo, tenían una antena de televisión por las cuales veían los, el fútbol occidental, el fútbol europeo. Unos decían que eran del Madrid, otros del Barcelona, otros del Chelsea, otros del Manchester. O sea, una gente que no tenía unas condiciones materiales de vida dignas, sin embargo tenían acceso, ¿verdad?, a un aparatito llamado ahí televisión que les estaba ofreciendo un mundo radicalmente distinto, de figuras de fútbol que ganan muchos millones, que viven en unas condiciones pues muy buenas. Y todo eso es un contraste tremendo. Ese es el contraste que ocurre aquí y evidentemente yo parto a base de que cualquier sistema debe de poner las necesidades básicas eh,
pues a todo el mundo. En ese sentido, no creo que deba de haber las injusticias ni las desigualdades que hay profundas en distintas zonas del planeta. Y luego los propios estados también en cada uno de ellos, ¿no? Los estados muchas veces, pues, son verdaderos psicóticos, o psicópatas, perdón, verdaderos psicópatas. Parece no dolerles pues ni la pobreza, ni la falta de educación, ni la falta de condiciones para una vida digna, normal y corriente. Pues si tuvieras esas bases normales y dignas cubiertas, pues bien, podrías, si quieres tú ya, entretenerte en hacer tonterías. Pero es una pena incluso que en los países desarrollados, hoy que hay acceso a la educación, en los desarrollados, digamos, el mundo occidental, por poner un ejemplo así a grosso modo, es una pena que incluso teniendo posibilidad hoy de acceso a la lectura, a medios que te darían la posibilidad de conocer y de analizar todo esto que estás hablando tú y que estamos comentando, es una pena que precisamente en estas sociedades es donde se da más este fenómeno del individualismo, de ser un átomo sin órbita y de entretenerte con cosas fútiles y, vamos, inservibles. Y eso, bueno, pues un día está bien, porque un día uno se va de juerga y hace tonterías. Pero estar continuamente, ¿verdad?, ahí, pegado a una pantalla o pegado a un móvil, teniendo la posibilidad de hacer otras cosas, es triste. Si gastas tu tiempo en eso continuamente y todos los días. Es lo que le interesa al sistema y yo en ese sentido pues me niego a que todo el contenido que haya en las redes sociales, que es un medio muy importante, pues sea prioritariamente eso. Es asombroso que chicos y chicas con contenidos de ese estilo tengan una cantidad de suscriptores que no los tiene ni casi ni una figura del rock and roll, ni una estrella de la música. Es asombroso. Y por hacer eh, tonterías. Bueno, es así, pero es una desgracia y yo me rebelo. Yo no soy de los que se queda quieto y al menos, por lo menos, tener ese coraje de denunciarlo, de comentarlo, de analizarlo y en fin, de hacer lo que uno pueda, porque uno no tampoco puede, esa tarea titánica, ¿no?, de cambiar el mundo, no la puede cambiar uno solo. Es imposible. Pero desde luego no renuncio tampoco a que, al menos, por ejemplo, en este proyecto que llevamos nosotros, del que tú formas parte y que te agradezco, pues no renuncio en absoluto a denunciar esto. Estamos con medios muy importantes, con compañías que tienen poderes muy importantes que nos inciden en la manera de pensar, de ser, en nuestra conducta, y tenemos que saber eso y denunciar y tocar un poco, poner el dedo en la llaga, porque es injusto que siga habiendo pues estas desigualdades enormes en el mundo y que al final el mundo desarrollado incluso esté pues como bobos pegados a una pantalla y en la que la relación humana, el conocimiento, el arte, las ciencias, la filosofía y otras muchas cosas pues no les interesa absolutamente a ningún joven o casi ninguno. Eso me parece una pena. Sí, tú mencionas la cuestión de lo que es las frustraciones, ¿no? El ser humano se frustra, el ser humano en esa frustración ya podemos observar que está sufriendo, sufre por no tener igualdad de condiciones, sufre por no tener posibilidad de hacer realidad lo que considera, ¿no?, su visión de felicidad y empieza a cosificarse, ¿no? Se convierte en estos fenómenos que observamos, en el cual la persona empieza a vender la identidad que tiene, ¿no? Si tiene una identidad definida, cambia su identidad con tal de pertenecer, ¿no?, a esta tribu de personas felices, esta tribu virtual o esta tribu mundana, material, y se enfoca en que ese sea
su manera de crecer, ¿no? Su crecimiento y abandona por ende lo que es la cultura, la ética, valores morales, cualquier tipo de paradigma o dogma o creencia o sistema y se convierte a uno nuevo donde ya no existe eso, ¿no? Yo le comentaba a una persona de una carta que se llama El Diablo que te dice, ¿no? Que si quieres obtener lo que deseas, tienes que sacrificar algo, ¿no? Y a veces la persona elige qué es lo que está sacrificando para obtener lo que desea. Y creo que vemos, ¿no? Cómo a diario la sociedad se sacrifica para tener acceso a esa felicidad, para dejar de sufrir o para tratar de olvidar la realidad que están viviendo y también tenemos este fenómeno de que estamos entrando en una nueva sociedad, ¿no? Que es la que estamos viendo que se está levantando con los jóvenes, que eso van a ser la generación de relevo que no tienen, digamos que no están atados a lo que es la educación, los estudios, sino que, mira, se están formando prácticamente por sí mismos y ahí es donde tú ves los perfiles de personas que, jóvenes de 15, 16, 17 años que realizan contenido de diversas clases y ya algunos hasta los 20 lo ves que son millonarios. Entonces la gente, si tú ves eso, tienes como 40 y ves que ese muchacho de 20 años se está dando una gran vida, tú te preguntas, bueno, pero ¿qué fue lo que hice yo? Porque yo no estoy viviendo lo mismo. Pero muchas veces la persona que está ahí detrás de la pantalla ha hecho cosas que quizás uno no haría porque fue criado o condicionado de otra forma, lo que tú hablas, ¿no? Uno viene de una casa, un hogar, allí inicia el primer condicionamiento porque son tus padres que te dan una base educativa, una formación, y de allí, bueno, tú saldrás a esa jungla, a la contaminación, ¿no? A ese medio ambiente que te está constantemente vendiendo cualquier tipo de creencia en la cual tú puedas hacer cumplir cada uno de tus deseos, porque no solo está en lo que es la parte, fíjate, no solo lo ves en la literatura, lo ves también en la informática, lo ves también en el desarrollo de productos creativos, lo ves en la espiritualidad, o sea, prácticamente se ha metamorfoseado dentro de este algoritmo de condicionamiento y asume una nueva forma. Y si tú eres capaz, bueno, de camaleonizarte y convertirte, es así como los políticos, no sé si lo has visto en tu país, esos políticos que inician su carrera política con un partido y después de 10 años lo ves que han sido parte como de 10 20 partidos, ¿no? Han recorrido todo un trayecto porque quieren mantenerse todavía en el poder o asumiendo un liderazgo. Sí, claro, porque digamos que el gran paradigma aquí es tener éxito. Y el éxito, claro, pues es un concepto que, a saber, tener éxito, pues decía alguien que uno, pues creo que era Aristóteles, si no recuerdo mal, no con dolore vacat, no con sabes, persequitur vir prudens. No digamos, el placer, sino la ausencia de dolor es lo que persigue el sabio. Pero si tú persigues un éxito basado en temas materiales y solo eso, y además, digamos que entras a esa especie de cosificación de incluso de las personas, de que estás, bueno, mira, para mí el éxito es más importante que las personas. Estoy dispuesto a pisar al compañero si hace falta para ser jefe yo. Estoy dispuesto a cambiar de partido, de ideología, si mantengo el poder y eso me reporta pues dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí se ve que se ha entrado de lleno y en lo que el sistema quiere, ¿no? En esta especie de cosificación de todo, incluido de eso, de las personas, de los seres humanos, de
de entrar a esa visión del éxito como el éxito puramente, estrictamente material o de estatus, ¿no? De poder, etcétera, etcétera. Y que eso, pues, al final vendes como tu alma al diablo, ¿no? Pierdes, eh, priorizas eso por encima de cualquier otro valor, por encima de los valores del conocimiento, de la cultura, del compartir, del cuidar, del cuidado del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es triste, pero abunda. Y claro, el medio además, pues en ese sentido, da muchas herramientas a una gran parte de esta nueva juventud, de estas nuevas generaciones, donde pues monetizan pues, con canales que a lo mejor son ridículos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo hoy me enteré que estaba en un live de TikTok, porque ahora mismo estoy tratando de, en fin, participar en TikTok buscando debates que me parezcan interesantes. Yo casi siempre me meto, aunque a veces sean problemáticos o no sean exactamente lo que yo quiero, pero bueno, intento para ir conociendo, ¿no? Y, y me comentaron que había, por ejemplo, esto de los terraplanistas, ¿no? No, decía, pero si yo conozco un chico que dice ser terraplanista, que tiene un canal que tiene 15.000 suscriptores, y él no es que sea terraplanista ni nada, no es que crea que la Tierra es plana, sino que simplemente sabe que lo del terraplanismo ahora en Internet pues se lleva mucho y genera muchos memes, genera mucho debate, mucha controversia, etcétera, etcétera. De hecho, cuando yo me metí de bien a TikTok, que yo creí que eran formatos solo muy cortos, ¿no? De publicaciones así tipo memes, una gracia, un baile o no sé qué, o una tontería, música, esto y lo otro. Pues no, resulta que hay bastante debates, pero los debates están muy polarizados, son muy dicotómicos. Entonces, creyentes contra ateos, ateos contra creyentes, cosas así, pero si esto es ridículo. Pero claro, vende, genera, mueve, y claro, al final, pues es normal cuando los jóvenes, el sistema no le da salida, además los propios, hoy el mundo digital, el mundo tecnológico, evidentemente, tiene herramientas que ponen, digamos, el mundo del trabajo, lo han cambiado. Como tú bien dices, el mundo está metamorfoseado, está en una especie de digamos, de desarrollo ya a todo meter de lo que es pues todas las grandes tecnologías, todos los grandes medios digitales, robóticos, etcétera, etcétera, y eso tiene implicaciones en el mundo del trabajo. Entonces, la gente al final busca este medio para hacerse hueco también en cuanto a su economía. Y claro, encuentras pues esas cosas contradictorias, casi ridículas, en las que lo, lo vulgar, lo fútil, que yo con esto no digo nada, porque uno no tiene por qué ser siempre excelente, ni verdad, ni dar la impresión de que no, a mí no me interesa, no. Yo le decía el otro día a un amigo, a Buffy, precisamente, que al final de su, eh, de su entrevista conmigo, pues me comentaba esto de que esto era una basura, ¿no? Que los medios, digamos que lo digital, los contenidos que había en TikTok eran una basura. Y yo le contestaba con una frase que no es mía, de Parménides y de Sócrates, cuando Sócrates joven le pregunta a Parménides, maestro, ¿es que acaso pelo, fango, basura son ideas filosóficas? Y Parménides le decía a Sócrates, sí, sí, Sócrates, pelo, fango, basura son ideas filosóficas, porque la basura, los residuos que una sociedad genera, una familia o un ser humano, depende que el tratamiento que les dé, etcétera, etcétera, pues da señales de qué tipo de sociedad es, qué tipo de ser humano, qué tipo de familia. Entonces, también hay implicaciones filosóficas y tal. Bueno, pues hoy hay mucha basura. Hoy hay mucha basura o mucho desecho o mucha cosa, lo que estamos hablando. Mucha cosificación de las personas, mucha, en fin, contenido zafio que no sirve de nada y sin embargo genera economía, genera, bueno, nos tienen tan controlados en ese sentido que es muy difícil
que los jóvenes de hoy, que las generaciones actuales y las futuras, pues no caigan en esa especie de gran bola de nieve, porque al final es como una especie de bola de nieve que en la medida que sigue, pues cada vez es más grande, ¿no? claro. Y digo que es muy fácil porque es evidente que los jóvenes hoy, hoy un joven sin móvil, al menos en el mundo occidental, desarrollado, y tal, pero pues no es nadie, no es nadie, porque todos sus compañeritos llevan móvil y claro, se mete esto y es muy probable que cuando sea joven pues caiga eh, en esto del, digamos, del contenido basura o zafio o lo que sea y no en el contenido un poco más que le pueda servir a él, ¿no? Porque en el fondo también el sistema quiere que haya, porque le interesa, digamos, objetivos rápidos, el éxito rápido, ¿verdad? Rápido, rápido, rápido. También es otra de las particularidades, eso de la velocidad en conquistar ese, porque me interesa, evidentemente, eso genera más consumismo, genera que tú te mueves, genera lo que les interesa. Pero realmente un éxito, visto desde el punto de vista maduro, es un éxito de cuidado de una semilla, que es el conocimiento, la cultura, esto, lo otro, lo de más allá. Y esto no nos lleva 2 días. La gran ventaja que tendría estos medios, siempre lo digo, es aquella gran idea de la ilustración que pretendía en una enciclopedia, ¿no? Los enciclopedistas, meter todo el conocimiento del mundo. Hoy podría tener todo el mundo acceso a contenido veraz, a contenido solvente, a contenido de calidad. Y sin embargo consume en el 80% de los casos o en el 90% de los casos, pues pura nadería. Y eso es una contradicción del sistema de hoy, pero pues hay que tener, digamos, seguir ahí en la brecha y decirle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que por ahí, por ese camino, pues no se va a ningún lado. Sí, está bastante complejo porque fíjate, eso que mencionaste de que a la sociedad, ¿no? A la sociedad actual le interesa vender que puedes ser exitoso en muy poco tiempo, que puedes tener dinero en muy Sí, poco tiempo. Entonces, fíjate, ahí entramos siguiendo, profundizando en esto, en un ambiente en el cual encontramos sociedades, personas que están pasando periodos de crisis, problemas económicos, y esa persona ya digamos que deja de operar por el sentido común, por la parte emocional y entra en lo que es el cerebro reptil, a que sobrevivir, sobrevive el más fuerte. Y si me dicen que tengo que quitarme la ropa allá en esa esquina y que tengo que entrar allá y que me van a dar $1.000, yo lo voy a hacer porque me interesa es la sobrevivencia. Y si sí, aquí a 10 años vendes ya este contenido para adultos, bueno, mira, se volvió millonario, pero ya no está pensando en lo que es señalamientos morales, ¿no? Que esa persona, hay una, en la historia, en la parte bíblica, no sé si, creo que es en el Evangelio de San Juan, que hay una parte que habla de que iban a apedrear a una prostituta, creo que se llama María Magdalena, y llega Jesucristo, ve aquella algarabía, ve todo ese gentío y ve lo que están haciendo y le pregunta, no, maestro, ¿qué debemos hacer con esta mujer? ¿De qué la están juzgando? No, bueno, ha cometido pecado, ha estado con varios hombres. Entonces Jesucristo les dice, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Fíjate que cuando Jesús menciona eso, hace que las personas, aquella muchedumbre, entre en conciencia, porque los tipos no, digamos que estaban ejecutando, ¿no? Ah, mira, esta mujer violó el decreto y la justicia o las leyes de ellos, ¿no? De los judíos,
es que la mujer que comete ese tipo de pecado tiene que ser apedreada. Entonces, bueno, vamos a apedrearla. Entonces Jesucristo les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y fíjate, ahorita, actualmente, estamos viendo que cuando tú ves a una persona que está cometiendo un acto indebido, que se está dedicando a algo que es indebido, pero que le está generando muchísimo dinero, la, la, la sociedad que lo puede juzgar, queda sin herramientas cuando estas personas utilizan como argumento, bueno, pero tú no tienes dinero, tú no tienes un caerte muerto. Y creyendo en una sociedad que no te da ninguna posibilidad. Entonces, ese discurso, fíjate, ese discurso está haciendo mucho daño social porque es lo que está pasando, ¿no? Hay gente, digamos que el que sigue el buen camino, ¿no? El que se rige bajo un sistema de creencias donde, mira, ayuda a los demás, colabora y eso, pero digamos que no tiene las posibilidades para crecer y estamos con la otra sociedad que está cometiendo una serie de delitos o pueden ser llamados delitos de acuerdo a la perspectiva de cada quien, ¿no? Y a nivel discursivo le dicen, le muestran a esta sociedad que, mira, por el camino recto no vas a ser feliz, no vas a tener nada, vas a seguir muriendo de hambre, ¿no? Porque cuando una persona, fíjate, una persona no tiene trabajo, tiene que salir a pedir, o salir, o sea, o a veces esas personas se lanzan a robar, ¿no? Esa persona, ¿cómo le dices tú a esa persona que no, mira, haz esto para que te vaya bien? Ya esa persona ya no cree, fíjate, deja de creer en todo, absolutamente, mira, ya la persona no cree si existe Dios, si no existe, si existen creencias, si no existen, la persona elimina totalmente todas esas estructuras, se las borra de la mente y su interés, su único interés es mantenerse dentro de su sobrevivencia. Ya. Sí, esto es así. Desgraciadamente es así, porque, bueno, claro, tú pones un ejemplo muy pertinente. Estamos hablando de que hoy, pues no hay, digamos, líderes, en el sentido que lo fue Jesús en su día bueno, en la época que vivió, para sus coetáneos y la influencia que tuvo hasta hoy, que sigue teniendo, ¿no? Pues desgraciadamente hoy no hay esos liderazgos, no hay esa especie de influencias morales, culturales, etcétera, etcétera. No, no las hay, no hay referencias. Las referencias son, para los chicos, son otras cosas. Pues sí, estrellas de la música, que esto está bien, estrellas de fútbol, estrellas de esto, del otro, pero es un poco lo que profundizar en lo que estábamos comentando, ¿no? Hay además un control total de este medio sobre los movimientos de las personas. Tal es así, yo por ejemplo el otro día, pues, bueno, ya hace un mes tuve un accidente y pues me he quedado sin coche, pues, siniestro total. Bueno, entonces he tenido que buscar páginas de coches de segunda mano, porque el coche que tenía era de segunda mano y tal, y volver a ver páginas. Oye, al día siguiente ya me tenía Google pues machacando con páginas de automóviles continuamente. Entonces estamos ante medios que evidentemente controlan y que no les interesa realmente que haya líderes morales. A lo mejor tampoco es necesario gurús ni cosas de esas que, bien, no, pero referencias. Decía Aristóteles que una buena manera de aprender esa especie de arete, de excelencia del ser humano, pues evidentemente era la emulación de qué? De personas que son ejemplos, de personas que son ejemplos para lo que sea. Si tú tiras por una profesión, periodista, oye, busca ejemplos de periodistas. ¿Qué periodista te puede interesar? Un periodista que ni mira bien sus fuentes, ni le importa nada, ni las contrasta, simplemente venga a servir información y a generar dinero, etcétera, etcétera, y nada más. O un periodista honesto, un periodista que trata de acercarse a la realidad con una cierta objetividad. Bueno, pues esto igual que en todo, ¿no?
Si tú tienes una vocación, la que sea, pues esa emulación que decía Aristóteles es una manera, ¿no? Una manera de... Y luego está eso que también llamaba Aristóteles la segunda naturaleza, los hábitos. Los hábitos de las personas al final te llevan por un camino o te llevan por otro, ¿no? Si tienes unos hábitos determinados, es más probable que recojas los frutos de ese cultivo, ¿no? Por ejemplo, la cultura, precisamente, que es un concepto muy manido y siempre sale a la boca de cualquier conversación, pues la cultura viene realmente de esto. Las primeras culturas fueron la agricultura de semilla. Por eso se dice cultivar, ¿no? Muchas veces es utilizar, quizá mal, semánticamente, en el lingüístico, culturizar. No, una persona que, digamos, entra a tratar de saber, de conocer y lee y se preocupa de referencias de personas que conocen más que él, ¿no? Se está cultivando. Entonces, cultivar, pues hay muy pocos frutos que los pongas hoy y mañana ya los tengas ahí para recogerlos. Muy pocos. Entonces, bueno, pues hemos entrado, desgraciadamente, afortunadamente para otras cosas, porque yo siempre digo que los medios de los que uno dispone siempre depende de cuál es la utilización que le hagan las personas de ellos. Pero hemos entrado a esta especie de objetivo claro de consumismo por el consumismo, de da igual realmente lo que está en juego en tu persona, incluso te llegas a cosificar tú mismo. Es decir, ya no es solo una cosa el vecino o aquella mujer o aquel ciudadano de tal país que lo está pasando mal. No, no, ya eres ya te ves a ti mismo como una cosa. Quiero decir que hasta hay una especie de desvergüenza de que aunque hagas cosas que son claramente delictivas, claramente fuera de una moral y de una ética mínimamente honesta y decente, ¿no? Del uso del ejercicio de tu responsabilidad, de tu profesión o de lo que sea, como padre, como carpintero, como político, como médico, pues hoy uno se tiene que echar las manos a la cabeza de que incluso en casos flagrantes, ¿verdad? De grandes líderes de países, de grandes profesionales o médicos o esto o lo otro, o de pequeñas personas en lo mundano, ¿verdad? Que somos los que nutrimos todo esto, pues les da igual delinquir, hacer esto, cosificarse, perder valores, perder... Todo eso parece que harina de otro costal. Lo importante es si yo tengo esa especie de éxito y si yo hago lo que me da la gana. Lo que te da la gana no se puede hacer tan alegremente, ¿no? Porque siempre tiene lo que hagas implicaciones en otros. Es una pena, son tiempos que podríamos aprovechar muchísimo todo esto porque aparte de la familia, de la educación, del sistema, ¿no? Que resulta que hoy tenemos un sistema, o sea, unos medios que podríamos dedicarlos, si dedicamos tiempo, a conocer, a tener esas referencias morales, líder es una palabra que a mí no me gusta, ¿no? Y esa especie de hegemón, ¿no? Del jefe, ¿no? No, pero esa referencia que decía Aristóteles de emulación. Alguien a quien imitar, alguien que te anime a que, pues mira, esta persona me agrada sus valores, me agrada lo que pues es una pena, pero desgraciadamente ni hay líderes en los países más importantes, ni hay líderes en la educación de las sociedades, ni hay grandes líderes morales en estos medios. Es una desgracia, pero es una realidad. Es una desgracia, pero es una realidad. Sí, eso es verídico y lo vemos en el día tras día. Tú mencionaste que sí, ciertamente hay personas que a nivel social han desarrollado ciertas conductas psicopáticas en las cuales están muy desvinculados de cualquier tipo de emoción y no les importa lo que hagan a nivel de su persona, de lo que los demás
vean o digan que simplemente, mira, están yendo por la vida haciendo lo que les da la gana y en algunos casos, este, esa conducta, fíjate, parece que lo que premiar, porque yo tomo el ejemplo, yo vi una película que la vi por casualidad, porque yo realmente no veo casi muy poco veo televisión, pero realmente me pareció interesante que fue esa película del estafador de Tinder, pero lo que me pareció realmente interesante del relato, ¿no? Que Sí, según en una historia de la vida real, es como las mujeres que denuncian a esta persona que es reconocido como un estafador internacional, terminan siendo condenadas, terminan siendo cosificadas y como la sociedad las condenó, ¿no? O las condenó en su momento por, porque según ellas tuvieron la culpa de haber caído en la estafa y el estafador, que fue el que se salió con la suya, que a la final entró preso, luego salió y después devolvió nuevamente millonario, lo con contratos, empresas, lo ves sí, con página web, lo ves con dinero y te fíjate, la sociedad misma te muestra que claro, que ser malo, que tener este tipo de conductas deshonestas, sí, salir con la tuya, o sea, puedes vivir fraganti, riéndote y burlándote de claro. cualquier. Que este tipo, claro, que pueden ser gratificadas incluso, pueden ser gratificadas. Se pasa, por ejemplo, pues en este muchacho que controlan mucho de programación, de internet, de esto y lo otro, que llegan a hacer un verdadero destrozo. Hubo ahí hace unos años, pues en Inglaterra, en el sistema de sanidad, bueno, en fin, hackers, ¿no? Y cosas de estas. Bueno, pues sí, o la figura del hater en los medios, como pasa en Twitter y no sé qué, que ya, o sea, un odiador, hater, ya, así de claro, un odiador. Pues puede estar gratificado porque ¿verdad? Pues lo pueden querer fichar tal o cual partido político o lo que sea. Y a un hater, pues, o sea, a un hacker, pues una compañía, ¿verdad?, que se dedica a ordenadores y que quiera echar a un lado a otra, pues seguramente que se lo rifa. Sí, pues hasta en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que después hay ejemplos que son ejemplos muy, como puede ser el de Julian Assange y cosas de esas, que les hizo una pupa grande, grande, grande al sistema. Ah, eso, ojito, ese sí que la paga duro, ¿no? La paga duro porque el sistema no quiere tener, digamos, a alguien que ponga el verdadero rostro del sistema ahí, ¿verdad? Y que diga, y los males, y que nos revele un poco a todos, mira la cantidad de tropelías que hace este país, este otro, este poder político, este líder, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dan las dos circunstancias, pero sí que es cierto que ocurren este tipo de ejemplos. Y se podrían poner, se gratifica casi tanto o más el mal comportamiento como un comportamiento decente, honesto, tal. Bueno, pues es así. Vivimos en esa especie de sociedad en la que hay una laminación de lo moral, de los valores. Sí, decía alguien aquí que es diferente la ética y la moral, que es un tema complejo. Sí, es complejo. Yo voy a dar mi opinión, en este sentido, filosófica, si se quiere. La ética trata de, digamos, todos aquellos asuntos que son pertinentes para el individuo. Es subjetiva, digamos, la ética. La ética, el individuo quiere libertad, quiere esto, quiere conseguir aquello, y, en fin, la moral es colectiva. Es como una especie de ética, pero colectiva. La moral implica coacción, porque evidentemente el colectivo, un país, una sociedad, necesita que los ciudadanos también, de alguna manera, se comporten
pues ligado a una normativa, a unas leyes, etcétera, etcétera. De ahí viene un poco pues todo lo que es el derecho aplicado. Al final, cada país tiene derechos distintos, las democracias occidentales están homologadas y hay muchos países que ya se parecen en sus legislaciones y todo esto, ¿no? Pero la moral choca con la ética y la ética con la moral. Ahora bien, ¿es posible el encuentro? ¿Es posible digamos, algo que promedie? Yo creo que sí, yo creo que sí. Obviamente, de lo conflictivo surge la dificultad, ¿no? de que se promedie y haya comportamientos éticos individuales que puedan rozar, ¿no? Que puedan traspasar. Si la traspasan y a uno lo cogen, pues o sea, a la cárcel. Ahora bien, si te vas a ir a la cárcel, pero luego sales de la cárcel y resulta que los programas de televisión están eh, te van a ofrecer millones por ser un ladrón o por ser y por poder, ¿verdad?, hacer audiencia con un programa mostrando a este tipo que robó o lo que sea y le da dinero a raudales, pues entramos ahí en una serie de cuestiones que demuestran que la sociedad un poco en ese sentido, en ese choque de ética y moral, pues aún no acabó de trabar bien. En fin, la educación es importantísima, a mí me parece que es la base. Yo siempre digo que hay tres cuestiones que son estratégicas en una sociedad. La educación, el cuidado, la sanidad, la educación universal, me refiero a que todo el mundo tenga derecho y posibilidades de acceder a una educación que ponga las bases para ser un ser humano y una persona mínimamente solvente. Luego la sanidad, que todo el mundo tenga, aunque pueda haber evidentemente el sector privado, pero una sanidad pública que sea potente para atender pues, las necesidades en ese sentido. Y luego, aunque sé que es chocante, pero decía, creo que era Terencio, si vis pacem, para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Es complejo esto de tragar, pero resulta que la realidad histórica te lo demuestra, ¿no? Los choques de poderes, los choques geopolíticos, están ahí. Ahí está Putin, ahí está... Y la guerra, pues desgraciadamente es una realidad. Ojalá no lo hubiese, pero es una realidad. Entonces, en la medida en que esos sectores estratégicos, la capacidad de poder defenderte como país, como colectivo humano, de otros que puedan querer atacarte, que puedan querer, en fin, cuidarte y educarte de otra manera. Por eso la educación, la sanidad, tiene implicaciones con la seguridad, con la defensa, ¿no? Porque si no te defiendes, si no tienes esa capacidad, pues otros vendrán que te educarán y otros vendrán que te cuidarán de ti, de la manera que sea. Pues todo eso son temas muy, muy importantes. La educación, sobre todo. Si no hay educación, esta especie de democracia que se vende, de piensa lo que quieras, del derecho a decidir por ti mismo, de elegir y de todo eso, pues resulta que al final no funciona tanto. Es más un mito. Los principales críticos de la democracia, por ejemplo, pues eran Platón y Aristóteles, ¿no? Platón porque la democracia por asamblea había condenado a su principal maestro, que era Sócrates. Y luego, pues tenía una crítica muy pertinente, ¿no? Decía, los atenienses, ¿verdad? Irónicamente, mis compatriotas, los atenienses, ¿verdad? Son muy inteligentes. Cuando en la asamblea hay un tema de naval, se llama un ingeniero naval. Cuando hay un problema de medicina, se llama un médico, etcétera, etcétera. Ah, bien, pero cuando se tiene que hablar de la política, todo el mundo puede opinar, da igual que sea conocedor o no conocedor. Bueno, ahí ya se situaba una pequeña crítica que va ligada a la educación. Si tenemos una mínima educación también en lo político, en el cuidado del colectivo, en el cuidado de tu país, en el cuidado de donde nazcas, pues evidentemente tendrás mejores nociones para poder
elegir, para poder. Si no las tienes, estás en manos como del viento, ¿no? Y Aristóteles aún trataba la cuestión de manera más, quizás lo situaba mucho más profundamente, porque Aristóteles él era meteco, extranjero, en Atenas, y por tanto pues no votaba, no podía tener acceso a eso. Y eso seguramente le movió a criticar esa democracia, ¿no?, la ateniense. Pero él, porque hacía una distinción, una clasificación, una taxonomía de formas de gobierno. Por un lado, el gobierno de uno, el gobierno de pocos, o el gobierno de todos, donde estaría la democracia, y luego de forma de gobierno desviado o recto. Entonces, cuando hablaba de las tres y combinaba las clasificaciones, pues el gobierno de uno, si era torcido, pues era una tiranía. Si era recto, pues era una monarquía bien ejercitada. Si era el gobierno de pocos, si estaba mal, pues era una oligarquía, eran unos pocos que gobernaban para sí, para sus beneficios, etcétera, etcétera. Y bueno, por no enredarme, cuando llegaba al gobierno de muchos, de todos, y ahí viene el cuento, decía la recta, o la desviada, perdón, democracia, porque ahí metía pues la demagogia, la falta de educación y muchas otras cosas que son importantísimas para poder analizar la realidad y saber elegir en unas condiciones mínimas de criterio, de juicio, de análisis. Y luego decía, y la recta república. Entonces, bueno, pues esto es lo que pasa en esta especie de democracias homologadas que funcionan casi como un mito. Y yo con esto no estoy diciendo que sea un antidemócrata, ni mucho menos. Estoy tratando de ponerle el dedo en la llaga en cómo funcionan las democracias y lo que les interesa. Realmente a las democracias lo que les interesa es personas que no piensen, que no profundicen demasiado, que no hagan daño seriamente o que se opongan seriamente al sistema, y aquellos que lo hagan de manera individual, incluso hasta pueden ser gratificados, desgraciadamente, por esa visión demagógica, de corrupción, de corruptela que tiene mucho y demasiado, y de psicopatía, ¿verdad?, de la que hoy está lleno pues la política y las profesiones más importantes, los abogados, los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Las verdaderas profesiones que deberían de tener una relevancia, de las que los ciudadanos deberían de mostrarse satisfechos, de sentirse representados, cuidados, bien tratados por la justicia, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente pues no es así, hasta será en estos casos que tú dices de que casi el sistema los gratifica a algunos verdaderos idiotas, crápulas o en fin. De verdad que este, con ese último mensaje que acaba de dar, quedan unas luces, ¿no?, de lo que debería ser la conducta que debería seguir cada ser humano en contraste con, bueno, el camino más corto, ¿no? El camino fácil que la sociedad gratifica. Y de verdad que es un gusto poder haber tenido esta charla contigo, oye, que tu tiempo, ¿no? Tu atención y las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, oye, te deseo lo mejor. Bueno, estamos siempre en contacto, en comunicación, y nos veremos para para la próxima vez. Por supuesto, Debian, es un placer, de verdad, total, poder hablar contigo, charlar, porque me parece una especie de quid pro quo, ¿no? Hay charla y opinión por ambas partes, y eso es lo que a mí me parece algo fresco y me parece algo positivo como contenido a ofrecer. Yo también voy a hacer, evidentemente, una edición de vídeo especial, que es lo que suelo hacer a las personas que forman parte del proyecto y que tienen una galaxia, como es tu caso, y nada, ojalá, en eso sí, la difusión voy a tratar de hacer un esfuerzo, igual que lo haces tú, y
y que la gente pueda disfrutar con lo que hemos hecho, pues desde luego yo creo que tanto tú como yo, en ese sentido, podremos ser mejor o peores comunicadores, podemos tener más o menos conocimientos, pero el amor por el trabajo bien hecho creo que es lo que nos mueve a priori. Y eso me parece hoy un valor importantísimo, porque hoy el valor es solo eh, lo monetario y lo material, pero en el sentido más degradante de la palabra. No es así, ¿verdad? Te mando un abrazo, Soy, muchas gracias. Espero que Nada. tengas una feliz noche, que descanses y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy Sí. y hasta la próxima, este, hasta el próximo tema que compartamos. Ah, sí. Yo estoy esperando ya, porque yo en eso siempre deseo temas nuevos y nada, en fin. Lo importante es que contigo nunca el tiempo es perdido, es ganado. Así que supongo que en la próxima buscarás un tema también importante y que sea pues de interés, ¿no? De interés para nosotros y de interés para los que nos ven. Yo también saludo a la gente que nos estuvo viendo y, y les mando un abrazo, un beso y a ti, Debian, de verdad, un auténtico placer. Chao, Soy, cuídate. Venga, hasta otra.